Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. Qué bien que suena el piano de Luna Sujatovich. Me acompaña en una noche muy fría, sin duda, una noche fría. Hacía tiempo que no teníamos una noche fría. Pero el otro día miraba la entrevista, excelente entrevista, que le hizo el Gato Silvestre al Papa Francisco. Y verdaderamente, hoy, el Papa Francisco, me parece a mí, es un líder profundamente anticapitalista. Un líder que tiene una fuerza impresionante desde la humildad. ¿Qué es lo que precisamos? Precisamos líderes que desde la humildad, desde el trabajo, desde el esfuerzo, puedan construir un mundo un poco mejor en una economía que le dé cabida, que le dé lugar a todos, absolutamente a todos. Cosa que no ocurre. Cosa que en el mundo capitalista es muy poco frecuente. Y yo lo escuchaba al Papa y veía al Gato Silvestre emocionado, o estaba bastante emocionado. Y la verdad, pensaba, ¿cómo puede un líder religioso tener una influencia importante en la sociedad contemporánea? Yo en lo personal querría que esa influencia fuera mucho mayor, no tengo ninguna duda. También en lo personal uno podría decir que hubo una iglesia católica también represiva, brutal, pero también está y están los curas villeros que trabajan codo a codo con la gente. Hoy va a estar con nosotros precisamente uno de los más importantes, el Toto, así le dicen el Toto. Exactamente así. Y va a estar en instantes Juan Grabois. Y cuando digo Juan Grabois, digo alguien que participa de la transformación que necesita la Argentina y que no tiene desde hace mucho tiempo esa transformación. Participa poniendo también el cuerpo, trabajando desde las bases, como hoy que vamos a recibir a dos amigos que trabajan directamente en economía popular. Uno de ellos, Ruiz Díaz, trabaja con presos, gente que sale de la cárcel y ¿qué encuentra? A ver, cuéntenme qué encuentra. Un desastre encuentra. Nadie los abraza, nadie los cuida. Es como si una parte de la sociedad argentina pensara que porque alguien es un delincuente, esto es suficiente para poco menos que eliminarlo, porque eliminar no es únicamente suprimir la vida. Eliminar es no tener lugar, también es no tener lugar. Y también uno se pregunta, nace un bebé, bien, una familia cartonera, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a abrigar? ¿Quién? A ver, contame, ¿quién? En principio, nadie. A nadie le importa demasiado. Bueno, Natalia trabaja cuidando, a través de toda una organización, cuidando a todos esos niños, mientras los padres trabajan en la calle, revolviendo basura. Y lo digo con pena, por supuesto, con tristeza, sin ninguna duda. Por todo esto, quiero que te quedes acompañándonos y van a ver, ustedes lo van a ver en el programa, que la economía popular puede perfectamente cambiar el mundo, porque el problema no es que falten recursos. No. Piketty, un economista francés que a mí me gusta mucho, lo dice tan claramente y lo explica tan claramente. El problema es la distribución. Ese es el único problema, la distribución. Aquí comienza y así comienza Otra Trama. Qué bueno para mí, también para vos seguro, recibir a Juan Grabois. Realmente alguien que trabaja de verdad,
que trabaja de verdad, como yo decía hace un minuto, ¿no? Que trabaja con las bases, que trabaja cuerpo a cuerpo en un proyecto que puede ser un proyecto verdaderamente transformador. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy Gracias bien. por invitarme. No, por favor. ¿Querés ser presidente? Sí, Bien. ¿Cómo va eso? estamos bien, Estamos trabajando. estamos peleando. Sí. Quiero que la Argentina cambie, ¿no? Y la política no es la única, pero es una herramienta de lucha. La herramienta fundamental para mí es y seguirá siendo la organización popular, desde abajo, pero la política también es una herramienta de lucha. Y lamentablemente todo se fue corriendo hacia la derecha. Se fue corriendo todo. Uno se pregunta por qué ocurrió eso. Bueno, el poder económico tiene un proyecto y va jalonando todo hacia ese proyecto. Y las mieles del poder son tentadoras. Por eso la única dirigente política que le hace cosquillas y un poco más al poder, que es Cristina, tiene estos niveles de agresión, ¿no? Te guste más o te guste menos Cristina, los ha enfrentado abiertamente. Y el resto trata de acomodarse un poquito más al progresismo, un poquito más a la derecha, pero trata de acomodarse al círculo rojo y al círculo del norte y a los distintos círculos de poder que hay. Y así se fue corriendo en los últimos años, a punto tal de que cosas que eran inverosímiles hace 10 años, como que una legislatura provincial declare a los mapuches un pueblo no argentino. O que una locura, un pueblo no argentino, una locura. Es como decir, los judíos son una religión no argentina, claro. O los homosexuales son una orientación de género no argentina. Es una barbaridad, es fascista. Bueno, pero eso pasó en Argentina y ni siquiera fue un gran escándalo. ¿Por qué? Porque han demonizado a las mapuches, han creado un enemigo interno sobre la base de la retroalimentación de las acciones de una o dos personas que no son representativas del pueblo mapuche, y a partir de esa demonización juntan votos, crean el enemigo interno. Es una práctica típica del pensamiento político autoritario. Como no pueden plantear cuestiones propositivas, tienen que crear enemigos y trabajar políticamente con el miedo, ¿no? Y eso da votos, o por lo menos da bien en los focus group. Entonces, en vez de apelar a los sentimientos humanos, humanistas, que anidan en nuestro pueblo, pero que hoy son contracorriente, hoy van contra la corriente, es más fácil o hacerse el tonto y no defender las convicciones, o directamente entregarse a los planteos deshumanizantes. Ahora, pensaba en la proscripción de Cristina y en este juicio tan ridículo, ¿no? Donde se parece mucho a Moro que encarcela a Lula porque él tenía la convicción íntima, ¿no? ¿Cómo es posible que aún un sector de la sociedad, que puede ser hasta de derecha, no reaccione a una payasada semejante? Mirá, yo creo que es parte del mecanismo de la posverdad. No importa lo que es verdad, no importa. Y nos pasa como sociedad, no solamente a los que no la quieren a Cristina. No importa lo que es verdad. Importa si esa verdad coincide con lo que yo quiero, con mi deseo. Entonces la convierto en una verdad. Porque fíjate que hay un hecho que es incuestionable. Los jueces que condenaban a Cristina jugaban a la pelota en lo de Macri. El fiscal que acusó a Cristina jugaba en el mismo equipo, que se llamaba Liverpool, una especie de logia. Eso es lo que hizo caer la causa de Lula, la colusión entre juez y fiscal. Acá juegan en el mismo equipo, no pasa nada. Y juegan a la pelota en la casa del principal rival político de Cristina. Eso ya es una nulidad absoluta. O sea, en términos jurídicos, hay amistad manifiesta. Entonces, son las famosas generales de la ley. Les caben las generales de la ley. No pueden juzgar, no pueden ser imparciales. Entonces... No, y además vos sos abogado, justamente conoces el tema. Ese juicio va a caer en una nulidad nacional o internacionalmente. El problema es que en el medio tenés a la principal dirigente popular condenada y potencialmente presa
Y esto es una cosa que yo siempre trato de transmitirle a los compañeros. Si el pueblo no reacciona, Cristina va a ir presa. No es que va a ir presa. Y eso sería grave, porque si le hacen eso a ella, que es una figura pública, de jerarquía internacional, ¿qué nos queda el resto? ¿No? Vamos a estar todos en libertad condicional, o también presos. Entonces... Claro, pero tu candidatura, por ejemplo, también correría riesgos, porque ellos te deben ver como Trotsky, más o menos. Sí. Y los dirigentes sociales, y los dirigentes sindicales, y los periodistas, y ojo que no es que esto pasó en el 76 y punto. Esto pasó en Bolivia, está pasando en Perú, pasó en Brasil, pasó en Ecuador, no, pasó en Honduras. Bueno, en el golpe de Bolivia vos estuviste muy cerca, ¿no es cierto? Yo Trabajando. estuve durante el golpe. Estuviste durante el golpe. La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, abogados y activistas de derechos humanos y sociales de varias organizaciones. Estuvimos en Bolivia durante el golpe, en Perú durante el golpe, en Colombia durante el paro nacional, que fue de alguna manera el acontecimiento popular que llevó a que Petro pueda ser presidente, digamos, a resistencia contra un gobierno autoritario, antidemocrático. De ahí me expulsaron, ¿no? ¿Cómo? Me expulsaron porque decía que representaba una amenaza a la seguridad nacional de Colombia, no me dejaron entrar. Y ahora la dictadura en Perú sacó un edicto similar. Y estuve en Brasil durante la situación de Lula, que estaba preso. Lo fui a ver, no lo pude ver, pero le dejé algo. Y también, me está faltando un país. Bueno, en Ecuador durante el levantamiento indígena, digamos, ¿no? Muy fuerte, un levantamiento indígena muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos de la patria grande. Nosotros queremos recuperar la tradición latinoamericanista de los próceres de nuestra patria, de San Martín, de Bolívar, de la generación del 900, de Ugarte, de Perón, que planteaba Argentina, Brasil y Chile como un núcleo inicial para el desarrollo latinoamericano, y creemos que parte de los grandes problemas que tiene Argentina, ¿no? Hay que verlos desde abajo y desde arriba, ¿no? Desde la geopolítica y desde la realidad de nuestro pueblo que sufre. Desde la geopolítica es haber perdido esa visión latinoamericanista y haber perdido esa herencia que tanto por parte de los pueblos originarios, ¿no? De los aztecas, los incas, que eran plurinacionales, como por parte del dominio español, donde el virreinato del Perú, que estuvo hasta el 1770 y pico, era todo de Perú para abajo, digamos, ¿no? Estaba lo que hoy es Argentina, Chile, Paraguay. Y hace 150 años, 200 años, nos dividieron en un montón de estados chiquititos, para que no tengamos futuro, para que no tengamos protagonismo en el mundo y para que seamos un granero, como algunos se enorgullecían, ¿no? Ahora somos el granero de China y somos la cantera de Estados Unidos, ¿sí? Porque vendemos soja china, granos, y mal vendemos litio, minerales raros, hidrocarburos, próximamente gas, a los países del norte y los países de la OTAN. Es decir, al no poder constituir la patria grande, tenemos todos los problemas, por ejemplo, este problema de la moneda, que ya vuelve la idea de la dolarización, que fue catastrófica para la Argentina. Además es imposible, absolutamente imposible, porque vos tenés que tener los dólares suficientes como para darle a toda la población, te lo explico a vos que estás mirando televisión, le tenés que dar dólares. Y si no hay dólares para pagar ni un cuarto de la deuda, ¿cómo puede haber dólares para toda la población? Es un delirio, es una consigna electoralista totalmente. ¿Cómo lo ves vos? No, le van a dar muy pocos. O sea, se puede. Sí, pero ¿cuánto vas a ganar? ¿A cuánto? No, pero ¿a cuánto es la venezolanización. ¿Viste que decían Argenzuela y qué sé yo? Bueno, en Venezuela hay un proceso de dolarización. Es decir, como el bolívar no vale nada, por malas políticas de los últimos años en Venezuela, yo soy un seguidor del pensamiento y la obra de Chávez, pero la situación de Venezuela es muy mala en términos económicos en este momento. Se ha dolarizado de facto, digamos, ¿no? Se usa el dólar como moneda. Ahora, el tema es cuántos dólares ganan. Claro. $30, $40, $50. A eso nos quieren llevar. Claro. A ser un país con salario de $100. Entonces, ahora, la alternativa que es seguir con este sistema ridículo que tenemos ahora,
de que no te digo, no te digo un gran exportador, una compañera costurera que tiene que mandar una remesa a Bolivia, no puede mandar ninguna remesa porque no puede comprar otra moneda a un precio razonable, o un youtuber que es un pibe precarizado. Bueno, está mal, esto no funciona, es un mal negocio. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Con la unificación monetaria, por lo menos de Sudamérica. Es todo el problema de la patria grande. Ahora, vos fíjate que hay un crecimiento de la ultraderecha también, y uno se pregunta cómo puede ser que crezca la ultraderecha cuando hay gobiernos populares. Bueno, es evidente que ese gobierno popular o esos gobiernos populares no llegaron a donde tenían que llegar. Pero no te quepa la menor duda. Es decir, siempre hay una dialéctica entre el crecimiento de la ultraderecha y las claudicaciones de lo popular, ¿no? Es decir, no quiero hacer propaganda, pero entre Pepsi y Coca-Cola la gente en general elige Coca-Cola. Entonces, si vos ¿qué es lo que le estamos planteando a nuestro pueblo como perspectiva? Problema de la vivienda. Hay 11 millones de inquilinos, 5 millones de personas que viven en barrios sin agua, sin luz, sin cloaca. Los pequeños pueblos están muriendo, si no se murieron todavía. ¿Nosotros qué planteamos? No planteamos nada. Entonces, bueno, nosotros decimos, cada familia puede tener un lote por lo menos para construirse su vivienda de a poquito. Y a ver, tenemos escasez de divisas, pero no tenemos escasez de tierra, Hay tierra acá. Cada campesino, cada pequeño productor que hoy está produciendo en situaciones no solamente inhumanas para sí mismo, sino que antieconómicas, porque tiene que pagar costos de arriendo ridículos. O sea, los productores de verduras, todos son arrendatarios, casi todos, el 80 y pico %. Y las verduras son carísimas por todos estos costos, ¿no? Ahora, vos fijate, porque vos conocés el caso, estuvo con nosotros, no me acuerdo el nombre exactamente, es Echeverre, ¿no? Sí. Estuvo Dolores con nosotros acá en Otra Trama hace un tiempo. Fíjate lo que se armó a partir de algo que no merecía semejante reacción de la ultraderecha. Fue Patricia Bullrich a andar a caballo un rato, en fin. Cómo el fascismo, ni bien rozás un interés mínimo, aunque sea, reacciona con tanta violencia. Bueno, pero para nosotros es importante esas lecciones, ahí están los intereses de ellos y las trabas para nuestro pueblo. Y con Dolores, que la verdad es que todo es un proceso muy, muy enriquecedor y que no se supo la acción que hicimos, pero no las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles fueron? Echeverre, el que fue ministro de Macri, presidente de la Sociedad Rural, está condenado por una estafa que hizo con subsidios que se dio a sí mismo mientras era ministro. Y el diario también. En la del diario está procesado con confirmación de cámara. Esto es semiplena prueba. Todos esos expedientes estaban durmiendo el sueño de los justos. Es decir, cuando agitas un poco el avispero, y sí, algunos medios te van a tratar mal, pero algunas cosas se consiguen. Tuvieron que reconocer el daño a Dolores y pagarle a través de una medida cautelar hasta que se defina la sucesión, que es la cuestión de fondo. Y con Dolores, lo lindo es que el acuerdo era que, además de hacer una reparación humana y económica a ella, que fue estafada por mujer, totalmente, y por ser la oveja negra. Toda la familia, te cuento, toda la familia estuvo contra Dolores Echeverre, toda la familia, los hermanos, la propia madre estuvo contra Dolores. El patriarcado de la oligarquía, ¿no? Los 3 hijos varones, que eran los que tenían que manejar todo, y una mujer que no quería que las cosas fueran así, no se quería someter, no se quería doblegar, y por eso la excluyeron y la maltrataron de una manera terrible. Ahora, ella no solamente era una reparación para ella, era una reparación para los que habían sido dañados por esa oligarquía, y restituir parte de la tierra a los trabajadores, a los peones, es decir, un 40% de la tierra va a ser, porque la vamos a ganar, va a ser para quien necesita trabajar en la pequeña producción. Entonces, y el conjunto va a ser para un proyecto agroecológico, porque acá hay otro componente, que es el desmonte, la aplicación excesiva de agrotóxicos. Exactamente. O sea, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos a eso. No es gratis desmontar medio país, O sea, y es como lo que pasa que vos mencionabas, que va a venir después, compañero nuestro que pasó un contexto de encierro, digamos. No es gratis permitir que 6 de cada 10 chicos estén en cuarto grado sin saber leer ni escribir, o la deserción escolar, o que la gente que pasa por la cárcel sale peor de lo que entra, porque la torturan adentro y porque afuera nadie
nadie le busca un laburo, digamos, no es gratis. Después eso termina en más violencia y más delito. Entonces, existe una relación de causa-consecuencia en una sociedad que es indiferente o descarta al otro o permite la impunidad de los poderosos. Y cuando los hacemos saltar así, yo la verdad me alegro mucho, porque se visibiliza. Claro, claro, se ve. Yo te veía con el Papa recién, ¿no? Yo tengo una enorme admiración por el Papa. Y digo, mira qué increíble, ¿no? Que de la Iglesia Católica salga un líder popular anticapitalista. De verdad, no lo hubiera pensado nunca. Bueno, yo no lo hubiera pensado nunca. Que la Iglesia Católica, yo no soy un cuadro de la Iglesia. Yo me formé en los movimientos sociales. Soy católico, pero no soy un cuadro de la Iglesia. No soy un militante católico. Pero nosotros, por lo menos yo, mi forma de verlo, porque tengo otros compañeros que son marxistas, tengo otros compañeros que son peronistas a secas, digamos, no tienen una inspiración cristiana, pero yo no puedo no hacer lo que hago, porque a mí me obliga el Evangelio. A mí me obliga lo que el Papa llama el protocolo de la salvación, que es Mateo 25, que dice... Él habló de Mateo 25, ¿qué es? Bueno, básicamente es el día que a vos te morís. No te van a preguntar cuántas amantes tuviste, si alguna vez robaste, si te drogaste. No te van a preguntar eso. Te van a preguntar si vos cuando viste a alguien con sed le diste un vaso de agua, si cuando alguien necesitaba algo de comer te solidarizaste, le llevaste un plato de comida, si cuando alguien tenía frío le llevaste una frazada, si cuando alguien estaba enfermo lo visitaste, si cuando alguien estaba preso lo visitaste. Eso lo dice el Evangelio. Mateo. Mateo 25. Y porque dice, cuando lo haces por el más pequeño de mis hermanos, lo estás haciendo por mí, por Jesús, ¿no? Entonces, para nosotros es un mandamiento, cada uno en la medida de sus posibilidades y desde la trinchera que le toca, ¿eh? Yo no me creo ni mejor ni peor que nadie. Trato de practicar, a veces bien, a veces mal, el Mateo 25. Y creo que para poder hacer eso a una escala estructural y colectiva, hay que militar, hay que luchar y hay que confrontar con los que no quieren entregar ni un vaso de agua, ni un plato de comida, ni una frazada, ni una vivienda, ni absolutamente nada. Y además tiene el tupé de echarle la culpa a las víctimas de sus propios padecimientos, denigrarlos humanamente, y a cualquiera que esté en su defensa, no quieren crucificar. Pero es nuestra obligación, digamos. Si no nos trataran como nos tratan, estaríamos equivocados. También lo dice el Evangelio, alégrense cuando los persigan y los difamen por practicar la justicia. Si no te difamás, si vos tenés un rol social y no te difaman y no te persiguen, pensá a ver si estás trabajando bien. Ahora, ¿qué vocación solidaria que tenés? ¿Cómo surgió esa vocación? Tiene que ver Pero surgió de tu casa, de tus padres. ¿De dónde? Bueno, yo vengo de una familia peronista, ¿no? Alguna influencia ahí debo tener. Claro. Pero a mí lo que me sacó a la calle fue el encuentro con la realidad, no fue la ideología. Y fue la realidad del 2001, que tiene bastantes puntos en común con esta, ¿eh? Claro. Fondo Monetario Internacional, todo corrido a la derecha. Inflación, bueno. Exactamente. Entonces, después del estallido del 2001, los cartoneros aparecieron por todos lados, con los hijos a cuesta, perseguidos también, porque no es que, además de la exclusión social, la sociedad, el gobierno los recibía con mucho amor, no, los perseguían, los coimeaban, les sacaban los carritos, había gente que los maltrataba. Y frente a eso, no yo, muchos jóvenes, algunos cristianos, otros peronistas, otros de izquierda, muchos jóvenes, vimos una realidad que desconocíamos. La periferia vino al centro. Es verdad. Y esa periferia que vino al centro, algunos de nosotros, ¿no? Como en el amor, vos te enamorás de una japonesa y la japonesa te lleva a Japón. Bueno, yo me enamoré de un cartonero por este camino. A Fiorito, a Caraza, de todos esos lugares y ya cagué, ¿viste? No me pude ir más. Juan, gracias. No, muchas gracias. Qué placer escuchar a Juan Grabois. Y qué bueno que sea esta hora de la noche para que vos puedas pensar en todo lo que dijo. Pensá, te pido, aunque sea unos minutos, pero pensá, tenedlo en cuenta. Esto es Otra Trama. Enseguida el Padre Toto con nosotros.
No puede faltar la literatura en este programa, porque si no, no estaríamos hablando de todo lo que hablamos. Finalmente, todos los temas que tocamos siempre tienen libros que nos acompañan. Y uno de ellos, que a mí me interesó mucho, es Casi Perra. ¿Qué título, no es cierto? Casi Perra. Fuerte el título, un libro de Leila Zuccari. Cuando digo Leila Zuccari, digo una notable prosista que parte de una historia de una separación, una historia que uno podría decir es una historia realista, y va internándose poco a poco, se va internando en otro clima, en otra atmósfera, y se convierte, por efecto de su propio cuerpo y por las decisiones que va tomando, se convierte casi en un ser animal, de ahí que se llame Casi Perra. Y ahí uno se pregunta, uno tiene que preguntarse, son las propias pulsiones las que van acomodando el lenguaje del personaje. Y el personaje, como todo lo que ocurre en el alma, ocurre en el cuerpo, el personaje va también construyendo otra cosa distinta, totalmente distinta, con su propio cuerpo. Así que lo recomendamos. Hemos recuperado un escritor que estaba perdido. Nadie hablaba de él. Y sin embargo, cuando llegó a mis manos, Izquierda y Derecha, otro libro es La Rebelión, me impactó mucho leer a Joseph Roth, a quien muy poco se conoce en la Argentina. Izquierda y Derecha está escrito entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo que muestra, entre otras cosas, la historia de dos hermanos, es también, y sobre todo, es el avance lentamente, muy sutilmente, del nazismo. De esto se trata. Fíjense que esa sutileza que hay en la historia es lo que lamentablemente acunó el huevo de la serpiente. Es decir, el huevo de la serpiente que llevaría a Hitler a 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones únicamente por ser judíos. Recomiendo muy especialmente a Joseph Roth. Léanlo. Y es más, después de este libro, lean La Rebelión, también un libro muy impactante. Un teórico que conocí hace años leyéndolo, que su nombre es Fermín Rodríguez, y que tiene que ver con el análisis literario, pero también a través de pensar el mundo contemporáneo. Fíjense que Señales de Vida tiene como subtítulo Literatura y Neoliberalismo. ¿Por qué literatura y neoliberalismo? Porque es todo lo que el liberalismo deja afuera, es decir, todo aquello que se considera descartable, que no importa. Bien, ¿cómo aparece en nuestra literatura? Y allí analiza la obra de Fowell, por ejemplo, trabaja mucho Vivir afuera, toca la obra de César Aira, por ejemplo, La Liebre, analiza muy minuciosamente todo lo que ocurre en la literatura en relación con lo que ocurre en el mundo. Y Señales de Vida parten de esos textos, algunos textos de ellos que él analiza son verdaderamente maravillosos, y construye un corpus literario profundamente vinculado con el mundo en el que vivimos. Por todo esto, no dejen leer Señales de Vida. Él había escrito otro libro sobre la relación en el siglo XIX de los escritores y el desierto. Este es un libro muy profundamente contemporáneo. Lo piensa, insisto, a través de la literatura. Lo publicó Edubín, una editorial cordobesa. No los conozco, pero la edición es impecable, verdaderamente impecable. Cambio de tema. Hablamos recién con Grabois y pensaba y pienso que cuando uno dice economía popular, cuando uno dice trabajar en el lugar, en el campo, está también siempre, pero siempre, poniendo el cuerpo. Es decir, está construyendo algo, no desde un escritorio, no desde la tranquilidad absoluta de mientras pienso, miro por la ventana el paisaje de Puerto Madero. No, no es eso, no es eso, no es eso. Es ingresar de verdad, pero de verdad, en profundidad, en una relación con el otro. Y esto tiene que ver con lo que hablaba al principio del programa, del impacto que me había producido escuchar al Papa en esa entrevista que le hizo Gustavo Silvestre. Cambio de lugar y saludo a Natalia Zarza. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. Y a José Ruiz Díaz. ¿Cómo va? Bien. Muy bien.
todo bien. Economía popular, a ver, empiezo por José. Bueno, un gusto y gracias por el espacio para poder transmitir y contar lo que nosotros hacemos. La economía popular surge del descarte de lo que da la sociedad. Nuestros compañeros se reinventan el laburo, se reinventan el trabajo desde un lugar a donde ya no hay empleo. No hay empleo, el empleo no puede abrazar a nuestros compañeros, entonces se han reinventado su vida, creando sus propios espacios de trabajo, sea en diferentes ramas, ¿no? Textiles, cartoneros, construcción, venta ambulante, sociocomunitario, la gente que sale de la cárcel, los chicos que sufren las adicciones, todo ese sujeto que ha sido excluido de un sistema, que no tiene espacio, que no está pensado, no hay una política, se ha reinventado su vida. Y en tu caso trabajás con gente que estuvo en la cárcel. En mi caso particular, yo atravesé 10 años de mi vida el encierro, la cárcel, he sido condenado 2 veces, soy residente, y encontré en la economía popular la forma de salvarme en mi vida. Primero fue sin darme cuenta, ¿verdad? Armamos una cooperativa con 5 compañeros dentro de la cárcel, pensando en cómo no volver nunca más, porque siempre nos encontrábamos los mismos pibes adentro, y cada uno era triste escuchar cómo pensaban en recibir a sus hijos, a encontrar un primo, a encontrar un familiar. Entonces ahí fuimos como que fui entendiendo, che, la pobreza atraviesa la cárcel y la cárcel atraviesa la pobreza. ¿Qué vamos a hacer para no morirnos acá nosotros? Y ahí fue que encontramos cooperativa, empezamos a armar una cooperativa. Empezamos a armar una cooperativa entre 5 compañeros, salimos en libertad, nos encontramos con 2 o 3 experiencias más, fuimos formándonos, armando otras cooperativas. Hoy llevamos adelante 63 unidades productivas en el país, con más de 1.600 pibes organizados, que no volvieron a la cárcel, no volvieron al delito. Eso es lo que atravesé yo. Ahora, qué fuerza que tenés al narrarlo, ¿no? ¿Cómo lo narrás, ¿no? Cuánta vida hay en una situación también tan difícil, tan límite. Sí, lo difícil fue abordarlo sin política, ¿verdad? Porque que yo haya salido de la cárcel y vuelto a la cárcel significó que no había una política pensada para un sujeto. Claro. ¿Entendés? Entonces, hoy en la provincia de Buenos Aires salen entre 1.200 y 1.300 personas por mes. ¿Qué piensa que se está pensando para ese sujeto o esa sujeta que sale? No está pensado una política, no está pensado en qué mundo laboral lo vamos a insertar. Y la única salida real que le dio a la reincidencia, al delito, a la violencia, es la economía popular y es donde no se está poniendo el ojo. Natalia, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Trabajás con niños y niñas? Sí, la experiencia que voy a contar es como desde la economía popular venimos desarrollando líneas en cuanto al cuidado comunitario en las infancias y en las adolescencias. Esto nace de una demanda, ¿no?, que nació ya por el 2009, el primer espacio de cuidado de la economía popular, una demanda muy fuerte cuando familias cartoneras tenían que salir a trabajar y tenían que dejar a sus infancias solos o tenían que ir a trabajar con sus infancias. Bueno, los cartoneros trabajan de 5 a 12 de la noche, entonces pensar en un espacio que funcione de 5 a 12 de la noche fue bastante complicado. A ver, repitámoslo, de 5 a 12 de la noche. De 5 de la tarde a 12 de la noche, que es en el horario, hoy se trabaja en muchos horarios, pero el horario más fuerte de las familias cartoneras es por la tarde-noche. Así nace el primer espacio de cuidado en Fiorito, que se llama Amanecer de les Pibes. Nuestros espacios son espacios integrales. Desde la economía popular se mira a ese trabajador y a esa trabajadora de forma integral. Se abraza a todas las infancias. Recibimos desde 45 días hasta 15 años. ¿Y queremos reemplazar a la escuela? No, no queremos reemplazar la educación. No, quieren cuidar esos niños. Nosotros queremos cuidar porque los trabajadores y las trabajadoras tienen una característica. Yo te doy un ejemplo. Una familia cartonera sale a trabajar de 5 a 12 de la noche. Hoy el Estado no provee, no abraza esas infancias. No hay nada. No provee, no abraza esas infancias. Es así. Y es lo que creo que en cada rama que vamos tocando vamos a ver algo que hay un faltante, que es política pensada para nosotros. El 34% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad hoy. Y nuestras discusiones hoy el piso disminuye nuestro piso de discusión política hoy. En vez de prestarle más atención a un sector donde te está dando respuestas reales
a donde el empleo no lo puede dar, donde hay faltantes de empleo por todo lado y la economía popular da respuesta, nuestros pisos de discusión han bajado. Nosotros, en vez de estar pensando cómo discutimos en 5 años en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, cómo pensamos nuestra incorporación a la CGT como trabajadores, hoy la ministra está pensando en cómo recorta programas sociales, ¿entendés? Entonces, y hay 3 millones de nuevos pobres en el país. Entonces, eso a nosotros nos hace pensar que nuestro sector no está mirándose como una prioridad. Y ante eso, ¿qué pasa? Somos nosotros mismos los que nos damos respuesta en los barrios, donde no llega el Estado, donde todavía los comedores están muy presentes, donde cada vez se entrega más comida, donde gente que vos nunca te imaginaste que iba a ir a pedir un plato de comida, hoy la ves en la fila, y vos decís, bueno, es indignante también para esa familia que siempre llegó a fin de mes por lo menos para un plato de guiso y ahora tiene que ir a un comedor. Bueno, toda esa respuesta la están dando del espacio que está contando la compañera. La economía popular está dando una respuesta real a eso y hoy somos los más estigmatizados. Han generado... ¿Pero por qué estigmatizados? Y porque porque el tiempo que puedo ver alguna noticia, plantear a los movimientos sociales como el problema, ¿verdad? Cuando los movimientos sociales en la pandemia y ahora mismo son los que están amortiguando el problema en los barrios, en las barriadas, en las villas, son los que están llevando comida, este tipo de soluciones para que nuestras compañeras salgan a cartonear, los pibes de la cárcel, del consumo, de las ramas textiles, en sí en general. Por ejemplo, los pibes de la cárcel salen de la cárcel y vos los recibís ¿en dónde? El movimiento... ¿El movimiento los recibe en dónde? El movimiento trata de... Primero lo que nosotros tratamos de hacer... Hoy no es una política pública, es una pincelada que hacemos con amor nosotros, haciendo magia. Y así pudimos abrazar 1.600 personas. ¿Cómo hacemos? Llega ahora a nosotros nuestros amigos. Después de haber pasado 10 años en la cárcel, ¿dónde están mis amigos? Y pasaron todos por la cárcel. De la infancia, del barrio. ¿Estuviste en una cárcel específica? No, creo que alrededor de 20 unidades penitenciarias en esos 10 años. ¿Por qué tanto traslado? Es una pregunta. Porque el sistema penitenciario funciona así, ¿verdad? Hasta que llegué a un lugar a donde me pude conocer la educación, me empecé a formar y eso me hizo un clic en mi vida. Y hoy por eso milito tanto también la educación en las cárceles. ¿Funciona muy mal el sistema penitenciario para vos? Y imagínate que estudiar es como un premio, no es un derecho estudiar en la cárcel. ¿Cómo no va a funcionar mal si de cada 10 personas que salen, 6 vuelven? Funciona pésimo, ¿entendés? Pésimo funciona, no funciona mal. Pésimo. La democracia no le ha podido dar una respuesta a esto, no le ha podido dar a resolver. Y nosotros estamos intentando darle una respuesta a esto. Y por ahí lo que a veces nos llevan a un rincón que nos dicen, che, ustedes lo que no quieren es policía, lo que no quieren eso. Nosotros, contra eso, si es la política que quiere llevar adelante, que se lleve adelante. Nosotros decimos que esto también es lo que se tiene que llevar adelante. Claro que sí, que esto tiene que ser una alternativa también en la inseguridad. Y hoy no se está prestando atención a eso. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor y a pulmón y llevamos adelante cosas reales. Y perdemos mucha gente, cuando la inseguridad también está en nuestros barrios, las muertes por el narcotráfico, todo esto pasa en nuestros barrios. Nosotros somos los que también vivimos más la inseguridad en carne propia. Por ahí se ve la inseguridad de una clase social, pero en los barrios pasa todos los días. Claro, pero importa menos. Importa menos. Porque no garpa eso políticamente. Porque no garpa, porque uno es más morocho que el otro. Entonces ¿quién se iba a fijar en ese sujeto? Nosotros los pares, los mismos pares. Si son los mismos nuestros que van a la cárcel. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo abrazar eso. Natalia, este año, te hago algo cortito. Sí. Este año se van a inaugurar 12 alcaldías más. Pero preguntame cuántos espacios de trabajo se van a inaugurar. Ninguno, ¿entendés? Los espacios de trabajo que se hacen para las personas que salen de la cárcel los construimos nosotros. Natalia, la guardería recibe un bebito, por ejemplo, sí. Y ese bebito está unas horas con usted. No puede estar de 5 de la mañana a 12 de la noche, me parece. De 5 de la tarde a 12 de la noche. Venimos desarrollando ya líneas de trabajo con nuestras infancias y hace un montón de tiempo no las llamamos más guarderías. Se llaman CIRA de la economía popular. ¿Por qué? Porque el laburo que se realiza en estos espacios es un laburo integral y nuestra mirada hacia las infancias es una mirada de derecho, no es una mirada de un objeto que viene y se guarda. Por eso nosotros lo llamamos los CIRAs de la economía popular, que es un centro integral de recreación y aprendizaje, que vienen desde 45 días hasta 15 años, queremos extender más, pero con esto de que no hay una política pública
que nos abrace, hacemos como un rompecabezas para que los espacios existan. Y esto que te cuento yo, que nuestros espacios tienen una particularidad, es porque están, la demanda lo pone la familia trabajadora. Sí. Ahora, vos fíjate, al que está mirando televisión, le digo, ¿no? No los abrazan, dijo la palabra abrazar. Ahora digo, ¿cómo es posible que en un país que tendría que principalmente encargarse del que menos tiene, del más vulnerable, cómo es posible que no los abracen? ¿Cómo es posible que no abracen al muchacho, la muchacha, etcétera, que sale de la cárcel? ¿O qué es? ¿Qué sería la cárcel si no es un lugar para reinsertar en la sociedad a quien fue o es, o como quieras llamarlo, delincuente? Lo que ocurre claramente es que en el liberalismo o en el neoliberalismo o en el capitalismo hay seres que sobran. Para ellos sobran, para nosotros no sobran, es lo más mínimo, pero para ellos sobran. Por eso pensalo en esto, porque ellos que están aquí presentes no es que llegaron de la luna, no, son compatriotas, y la palabra abrazar me parece absolutamente central, absolutamente central. Muchas gracias, muchas gracias. Enseguida volvemos, esto es Otra Trama, vamos a recibir muy pronto, en unos minutos, al Padre Toto aquí en nuestro programa, ya venimos. Y de pronto llegás al Teatro Astros, te sentás en la butaca y aparece Héctor Alterio, entero. Héctor Alterio, que tiene un talento tan especial para transmitir la voz de los poetas, que te quedás mirando y por momentos te conmueves, sobre todo cuando recita Rafael Alberti y cuenta la historia de una niña, de una nena, que miraba pegada al vidrio y después esa nena lamentablemente se muere y aparece pegada a otro vidrio, y es muy conmovedor escuchar a Héctor Alterio. Como también, ¿se acuerdan de ese texto maravilloso que se hizo canción incluso por la manchega llanura en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Se acuerdan de ese texto? Y en un momento dice: hazme un sitio en tu montura, caballero, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y lo dice con tanta fuerza Héctor Alterio que uno recuerda todo lo que le debe a Héctor Alterio, todo lo que ha hecho en el campo del cine, en el campo del teatro, todo lo que ha trabajado aquí, en España. Se tuvo que ir de la Argentina, claro, siempre las dictaduras nos expulsan, pero ahora está en la Argentina y a sus 94 años, con el excepcional pianista que es José Esteban Cuachi, tocando a Piazzolla, logra realmente transmitir todo eso que tiene, toda esa potencia que tiene, toda esa sensibilidad que tiene. Bien, y cuando hablo de sensibilidad, ¿cómo no presentar, cómo no encontrarme con alguien como el Padre Toto de Bedia, que trabaja en la villa? 21. 21, 24. 21, 24 y Zabaleta. Sí. Bueno, más cerca del prójimo imposible, ¿no es cierto? ¿Cómo vivís tu día a día? Me contaba fuera de cámara que vivís en la villa. Sí, vivimos en la villa con 2 curas más y estamos, para nosotros es un privilegio compartir la vida con gente pobre, gente humilde, gente trabajadora, y somos parte de una gran familia que nos incorpora a nosotros, y el que la ve de lejos lo ve sórdido, pero estando adentro hay una carga de vida, un afecto, es algo muy que nos hace mucho bien y aprendemos mucho de la fe de la gente. Y siempre todo esto tiene que ver con la exclusión, ¿no es cierto? Y sí, son barrios humildes, donde vive mucha gente que está excluida de la sociedad. La mayoría gente que viene de un desarraigo con un espíritu de progreso, pero bueno, la situación social hace que siguen estando muchos excluidos. ¿Lidias con la droga? Sí, por supuesto,
podríamos decir que la manifestación de la exclusión en muchos pibes se traduce en droga, en el paco. Gente que... ¿Y cómo trabajan ustedes los llamados curas villeros estos temas? ¿Cómo los podés trabajar? Y nosotros tratamos de acompañar la vida de la gente en todas sus situaciones, y en un momento, hace 15 años, en la Villa 21, cuando estaba el Padre Pepe, creamos lo que hoy se llama el Hogar de Cristo, y eso fue después expandiéndose a otras villas, hoy está en todo el país. Es acompañar la vida, la situación de cada uno, poner el cuerpo, y en vez de tener 3 o 4 recetas, recibir, abrazar la vida del que viene, y organizamos todo lo que es ayudarlos y en su camino de recuperación, en su progreso, y vamos creando centros barriales, granjas de recuperación, espacios según las situaciones, una casa para los que tienen problemas psiquiátricos, otra casa para los que salen de la cárcel, otro espacio donde se pone el acento en la salud, en todas las enfermedades complejas que afectan a los pibes que están en consumo, como la tuberculosis. Ahora, pensaba en el día a día cómo la religión puede darle una respuesta al que menos tiene, al que está sufriendo. Y es que la fe, a veces, en algunos estudios, puede parecer que es como lo opio de los pueblos, hablando con respeto a los que como piensan decía así. el amigo Marx. Con todo respeto, nosotros tenemos la experiencia de que la fe es un motor de transformación. Incluso gente de muchas ideologías de otros lados se incorporan al laburo nuestro y lo hacemos con mucho enriquecimiento. Pero la fe es justamente un motor de transformación, y es la fuerza que nos lleva a nosotros a emprender todo esto, y en la cual se apoyan también en la fe muchos pibes para salir adelante. Bueno, veo que sos ciudadano ilustre, tenés muchísimo reconocimiento por tu trabajo. Sin embargo, todos los que te conocen cuentan que el día a día es lo más importante de tu vida. O sea, estar ahí al lado, más que los reconocimientos, ¿no?, que los estamos viendo, y además muy felices de que te toquen, más que merecidos, ¿no? Encontrás en esto no sé si la palabra es cierta felicidad, ¿no es cierto?, pero sí una enorme satisfacción, ¿no?, Sí, con me lo que acuerdo, están haciendo. el día que me dijeron ciudadano ilustre, yo dije que, obviamente honrado por eso, pero más me gustaría ser reconocido como ciudadano popular, en el sentido más genuino de esa palabra. Pero la realidad es que sí, el día a día, en la villa no tenemos 2 días iguales, sabemos cómo empezamos, no sabemos cómo terminamos, pero sí, es acompañar la vida de la gente. En la conformación de las parroquias en las villas, de alguna manera son como la intendencia. Nos llaman por un incendio, por una falta de vacante, porque necesitan algo que tiene que ver con un remedio, y estamos, por un lado, acompañando todo eso, y por otro lado también organizando a la comunidad, ¿no? Una comunidad que se organiza para el bien, y entonces también abrimos espacios de educación, colegios. ¿Falta comida, padre? Y a veces falta comida, sí. Los comedores en este tiempo, vamos a decir la verdad, vuelve a crecer mucho la afluencia, ¿no? Bueno, el frío, el calor, ¿no es cierto? Todo lo que golpea la pobreza. La pobreza sí, el frío es peor, el calor es peor, y la infraestructura. Son barrios que todavía hay mucha deuda de lo que se llama la urbanización, que para nosotros es mejor la palabra integración urbana, es algo que falta. Ahora, ¿cómo habiendo tanto en un país que tiene tantos recursos, cómo es posible que haya tanto egoísmo? Vos fíjate que cuando vos tocas un interés que sea económico, reaccionan como fieras, Sí. como fieras. Es decir, aquel que tiene mucho, tiene tan poco de solidaridad. Algunos no, pero una gran mayoría sin ninguna duda. ¿Cómo lo ves vos? Y el egoísmo existe. Exacto.
Hay palabras que ya, por ejemplo, nadie habla de la injusticia. La injusticia existe y es una realidad y es la causante de muchos problemas, ¿no? Se usan palabras distribución, que por supuesto la redistribución del ingreso hace falta, pero tal vez tengamos que volver a ver a palabras más elementales, pues es injusticia. En otras épocas se veía que había gente que le revelaba la injusticia, no le resbalaba que haya injusticia. Hoy como que estamos acostumbrados a eso. Como que es parte del paisaje, ¿no es cierto? Exacto, es algo que no se puede evitar. Yo veo, por ejemplo, en la calle, como lo ves vos, obviamente, como lo ves vos, humanos que trabajan de caballos de carro. O sea, van como caballos, como iba el caballo. Con todo respeto al caballo, yo amo los animales, pero digo, están poniendo su cuerpo como un carro por avenidas lujosas, revolviendo basura, llevando cartones, pero es parte del paisaje, parte del paisaje. En la ciudad de Buenos Aires, gente durmiendo a la intemperie, con frío, con calor, con lo que sea. También, esto es parte del paisaje. Lo peor de todo es naturalizarlo. Tal cual. Y por eso es fundamental reunirse, organizarse, unirse, para que los que organizan lo otro, que es la misma injusticia, no avancen, ¿no? Y sí, y después, bueno, la solidaridad, por supuesto, no tiene que faltar, ¿no? Pero no hay solo la solidaridad, es transformar la realidad. ¿Cómo te dicen? ¿Padre Toto? ¿Cómo te llaman? En general la gente me dice Padre Toto. Padre Toto. Algunos que entran más en confianza me dicen directamente Toto, pero sí. Toto, Padre Toto. Sí, en general los curas nos incorporan a las familias. Entonces te invitan a la fiesta, a un bautismo. Por eso trasciende de la villa lo que hace ruido, la droga, la violencia. Y no lo otro, pero no el lo afecto, otro, no todo lo demás. Que es algo maravilloso y que hace que si no tuviera la droga y eso, es hermoso la vida en estos barrios populares. Padre Toto, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué programa? A mí me gustó este programa, no por mí, por supuesto, pero escuchar todo lo que hemos escuchado en esta hora. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo para que nos toque en el cuerpo. Sería algo así como para que de alguna manera podamos empezar a pensar en el otro, en el famoso otro, que es famoso muchas veces por lo peor, es decir, porque lo excluyen, es famoso el otro. Si lo integráramos, somos todos absolutamente siempre iguales y podemos ser solidarios, podemos ser compañeros, podemos trabajar juntos. Pero no estoy seguro de que la clase política argentina, o buena parte de la clase política argentina, esté dispuesta realmente a hacer una transformación a favor de quién, del más vulnerable, del que no tiene. Eso es lo único que hay que hacer. La política no está para beneficiar al más rico, no. La política está precisamente para tratar de sacar de la pobreza y de llegar al otro a través precisamente de un encuentro verdadero, profundo con el otro, del cuerpo a cuerpo, del que hablaba Grabois, del que habla el Padre Toto. De eso se trata. Esto es Otra Trama. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Nos reencontramos, por supuesto, el viernes que viene en este mismo horario. Muchas gracias.